todos estamos siendo testigos de que el mundo se ha ido deteriorando. Es evidente que el enemigo continúa trabajando con la intención de destruir a los seres humanos. Pero paralelamente también es evidente para nosotros que Dios continúa obrando con el propósito de traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. El enemigo se ha empeñado en que la iglesia sea destruida. Entonces la pregunta es, porque un día Cristo vendrá a buscar a su iglesia, y la pregunta es, ¿qué se necesita para que la iglesia permanezca hasta el final, hasta que Cristo venga? La respuesta es muy simple. Primeramente, se necesitan cristianos que prediquen el evangelio del Señor. Y por otra parte, se necesitan personas que escuchen ese evangelio y se vayan sumando a la iglesia. Del segundo grupo de los que necesitan escuchar la palabra, hay muchos aquí en Honduras, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Y del primer grupo, los verdaderos cristianos necesitamos cosas adicionales para llegar hasta el final. Para que la iglesia llegue hasta el final, los cristianos también necesitamos, en particular, necesitamos muchas cosas, pero quiero referenciar 4 de ellas. La primera de ellas, fortaleza. Necesitamos fortaleza para llegar hasta el final. Necesitamos alguien que nos guíe dándonos fortaleza, dándonos seguridad, dándonos protección. Necesitamos entonces guía, fortaleza, seguridad y protección. Es decir, necesitamos a Jesús. La persona que puede ayudarnos a llegar hasta el final es Jesús, el buen pastor. Él es el buen pastor, y de eso queremos hablar en esta mañana. En el pasaje que acabamos de leer, quiero referenciar primeramente el contexto histórico. Un redil, voy a intentar explicarlo de la manera en que podamos entenderlo todos. Un redil era un terreno que estaba cercado. Todos más o menos vayan imaginándose en la mente. Alguna vez han visto un redil, pero váyanse imaginando. Un redil es un terreno que estaba cercado con piedras que iban apiladas una sobre otra, de tal manera que las construían, las colocaban para construir las paredes del redil. Intentaban hacerlo lo más alto posible para que fuese difícil entrar por la parte de arriba. El redil no tenía techo. La puerta era la única vía para entrar al redil, la única vía legal. El que no entraba por la puerta era porque se subía. ¿Para qué? Para robarse las ovejas. Al atardecer, el pastor traía a las ovejas y las metía en el redil. Las ovejas, por su parte, se dormían acurrucadas. Qué bonitas, ¿no? Dormían acurrucadas para mantenerse calientes. Alguien por ahí dice que las ovejas huelen mal, pero son guapas. Así como nosotros dijimos esta mañana, ¿no? Todos somos guapos. No olemos mal. Las ovejas huelen mal, pero las ovejas son bonitas. Dormían acurrucadas para darse calorcito. A la mañana siguiente, el pastor, antes de cuando las entraba, el pastor, al cerrar la puerta, se quedaba afuera y se quedaba a los pies de la puerta descansando, de manera tal que ni los ladrones ni ningún animal salvaje se atrevía tan siquiera a acercarse a la puerta, porque sabía que ahí estaba el pastor cuidando a sus ovejas. A la mañana siguiente, el pastor se disponía a sacar a las ovejas del redil para llevarlas ¿a qué? A comer, para alimentarlas. Cuando el pastor se disponía a esto, el portero, había un portero dentro del redil, le abría la puerta. Y el pastor llamaba a sus ovejas, y dice la palabra, así como lo dice la palabra, las ovejas oían su voz y salían del redil. Las ovejas, cuando salían del redil, era porque oían la voz del Señor, la voz de su pastor. Luego dice la misma palabra que el pastor iba delante de ellas, iba a llevarlas a comer, pero iba delante de ellas y las ovejas le seguían. Y aquí quiero recalcar,
el buen oído que tienen las ovejas. Tenían un oído muy desarrollado. ¿Sabes por qué? Había ocasiones, habían casos en que habían rediles comunitarios, lo que llamaban rediles comunitarios. Los rediles comunitarios son rediles donde habían diferentes rebaños, más de 1, 2, 3, 4 rebaños. Cada uno pertenecía a un pastor diferente. Cuando el pastor se disponía a llevar a las ovejas a comer, el portero le abría la puerta, el pastor hablaba y sus ovejas, únicamente sus ovejas, se venían con ese pastor. No había confusión, no era que las ovejas decían, me quiero ir hoy con aquel. Aquel es el que me va a alimentar. No, mañana quiero comer del otro pastor que vino a buscar a sus ovejas, pero yo me quiero colar en ese rebaño también para alimentarme de ese pastor. No había confusión porque las ovejas tenían el oído desarrollado y, como dice la palabra, no oían a los extraños. Las ovejas sabían a quién tenían que oír. En el texto que leímos, hemos visto y hemos dicho que en los primeros 6 versículos el Señor se está dirigiendo a los judíos y les intentó dar una explicación utilizando una explicación, darle una enseñanza utilizando una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una historia en la cual los personajes, los eventos y los elementos simbolizan a otros personajes, a otros elementos y a otros eventos. Si luego en casa leen bien el texto, se darán cuenta que los primeros 6 versículos es la alegoría y luego el Señor explica la ilustración que acaba de dar con la alegoría. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son estos elementos que el Señor quiso hablar en la alegoría. Ojo, que el Señor les habló en la alegoría, pero ellos no entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Y por eso el Señor explica con otras palabras. ¿Cuáles son los elementos que están relacionados con el redil? Porque ¿qué era el redil, hermano? Fíjense que lo que leímos, el texto que leímos, no es una profecía. Es un pasaje real, de la historia real de Jesús. No era una profecía. Sin embargo, si leemos con detalle nos daremos cuenta que el Señor está hablando acerca de lo que iba a ser su iglesia. Todavía no estamos en el libro de los Hechos donde se inició la iglesia primitiva, no. Y sin embargo el Señor estaba explicando lo que iba a ser la iglesia y cómo iba a funcionar. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Habían elementos relacionados con la iglesia. El redil como tal era la iglesia. Fíjense que como se describe el redil, es un lugar seguro y protegido. El redil es un lugar seguro y protegido donde estaban los cristianos, donde estaban las ovejas. Pero lo más importante a describir del redil es que en ese lugar habitaba la presencia del Señor. La iglesia es el lugar donde habita la presencia del Señor en compañía con los cristianos, en compañía de todos nosotros. En esta mañana el Espíritu Santo está en este lugar. Ahora bien, siendo la iglesia el redil, hay elementos relacionados con la iglesia, elementos internos y elementos externos. El primero de ellos, ya lo hemos nombrado, es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta es Jesús. Y esto es lo que quiere decir, el que entra a la iglesia tiene que entrar por la puerta. El que viene a la iglesia tiene que venir con los ojos puestos en Jesús, tiene que entrar por Jesucristo. Hay muchos motivos para entrar a la iglesia, para venir a la iglesia. Necesitamos sanidad, voy a la iglesia para que oren por mí. Necesitamos dinerillo, necesitamos un trabajo, voy a ir a la iglesia para que oren por mí. A que la iglesia haya un pica pica, pues yo voy a ir a la iglesia a comer del pica pica. Pero el que entra por esas vías está entrando por el techo. Está entrando, como dijo el pastor, como dijo el Señor, el que no entra por la puerta sube y entra por otra parte. Se monea, como se dice la palabra, no sé si aquí se dice. Se sube por el techo y entra. No está entrando por la puerta. La puerta es Jesús. Hablemos del portero, que casi no lo menciona. En el texto se menciona una sola vez o dos. El portero, el Señor no explica quién es el portero. Jesús no dice en los siguientes versículos, el portero es fulano de tal. Él dice que él es la puerta, pero no dice quién es el portero. Sin embargo, lo que es evidente es que el portero es una persona que conoce al pastor y le da autorización para llevarse a las ovejas. Conoce al pastor y le da autorización para llevarse a las ovejas. Hay diversas interpretaciones. Una de ellas es que el portero es el Espíritu Santo. Representa, simboliza al Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el que abre la puerta de nuestros corazones para que aceptemos a Cristo como nuestro buen pastor. Pero además, el Espíritu Santo es el que en este momento está abriendo la puerta de tu corazón para que recibas el alimento que Jesús te está trayendo en esta mañana. Ese es el portero. Luego, obviamente, están las ovejas, pero aquí quiero aclarar. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas somos todos los creyentes. Pero dentro de las ovejas, como lo describe allí, ¿qué hacían las ovejas? Las ovejas son las que oyen la voz de su pastor. Las que están atentas a la voz de su pastor, no escuchan extraños. Y además dice que le siguen. El pastor buscaba a las ovejas para sacarlas a comer, iba delante de ellas y las ovejas iban detrás de él. Ellas confiaban en que el pastor las iba a llevar a comer. Sin embargo, hay ovejas que no son ovejas. Hay ovejas que se desvían. Literalmente en el pasaje hay ovejas que se podían desviar. Vulgarmente o coloquialmente se dice que son cabras y la cabra siempre tira para el monte, ¿no? Es lo que dicen. Creo que lo dije bien por primera vez un refrán, ¿no? Algo así. La cabra tira para el monte, la cabra siempre tira para el monte. Es decir, que la cabra no sigue al pastor. En realidad, las verdaderas ovejas son aquellas que siguen al buen pastor, que oyen su voz y lo reconocen, saben quién es Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Y de Él vamos a hablar ahora. El buen pastor es Jesús. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús en el pasaje. No cabe duda, hermano, que Él es el buen pastor. Sin embargo, el Señor mismo ha capacitado personas a los cuales las ha dotado de dones y talentos para que le ayuden a ejecutar el cuidado de las ovejas. Yo te quiero invitar a que me acompañes, por favor, en el libro de Efesios, en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Dice lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones de la iglesia, a la iglesia. Los apóstoles, esta mañana hablábamos de los dones, ¿se acuerdan? Dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará ¿hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. En este pasaje, en este texto que acabamos de leer, hemos visto que el mismo Señor capacitó personas para que lo ayudasen en el cuidado de las ovejas. Y hemos dicho profetas, hemos dicho evangelistas, pero también hemos dicho pastores. El ministerio de pastor lo puso el Señor. El ministerio de evangelista lo puso el Señor. El Señor ha puesto en las iglesias líderes y pastores para que lo ayuden a trabajar, trabajando en la obra para que lo ayuden a guiar a las ovejas. Y estos son los elementos internos de la iglesia. Pero así como hemos leído en el pasaje, también hay elementos externos, un poco menos gratos estos elementos. El primero de ellos son los ladrones y los salteadores. La palabra dice que el que subía por encima, ese era un ladrón y un salteador. No entraba por la puerta. Voy a repetir, la puerta es la única vía legal para entrar a la iglesia de Jesucristo. Y el Señor dijo que eran ladrones y salteadores. ¿Por qué? Él estaba ilustrando, él estaba hablando con los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Él se estaba dirigiendo a los fariseos y cuando hablaba de los ladrones y los salteadores, se estaba refiriendo a ellos. Con razón no lo entendieron. No querían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Y se estaba refiriendo a ellos. Los fariseos de aquella época son aquellos líderes que hoy van en las iglesias, líderes incluso, no tienen que ser necesariamente líderes, sino cristianos que van a las iglesias con las intenciones de causar división. No entran por la puerta, no entran por Jesucristo, se suben por el techo para hacer lo mismo que hacían en aquel tiempo los ladrones que se robaban las ovejas, se subían por el techo para llevarse a las ovejas. Las personas que van a las iglesias a causar división terminan llevándose algunas ovejas. Y está comprobado, está cristianamente comprobado que cuando esto sucede, esas ovejas que se van, esos cristianos que se van con los ladrones, terminan yéndose a otro redil, pero no a otra iglesia,
sino que finalizan yéndose al redil del mundo. Porque lo que no es de Jesucristo no prospera. Lo que no es del Señor no prospera. Esos son los asaltadores. Luego está el asalariado. Eso nos gusta, ¿verdad? Asalariado. ¿A cuántos les gusta las money? ¿A cuántos les gusta el dinerillo? A todos nos gusta el dinerillo. El Señor dice, habla del asalariado. Y aquí está representando a aquellos líderes superficiales y egoístas que van a las iglesias, obviamente tampoco entran por la puerta, sino que están en las iglesias con el firme propósito de beneficiarse, en lugar de dedicarse, en lugar de ocuparse por alimentar y enseñar y desarrollar a las ovejas y desarrollar a los cristianos, no desarrollarlos, ayudarlos a crecer espiritualmente. Están trabajando en la obra de Dios con la firme intención de adquirir un bien. Esos son los asalariados. No les importa el beneficio de los creyentes, les importa el beneficio propio. Esta mañana hablábamos de un ejemplo y algunas veces también lo he dicho aquí y voy a decirlo nuevamente. Ojalá que alguien, no de aquí, sino que alguien que crea en eso, me esté escuchando. Un ejemplo de ello es los que practican la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es antibíblica, hermanos. De hecho, el que practica la doctrina de la prosperidad es un asalariado. Ellos quizá no sé en qué versículo exactamente se basan, pero su doctrina dice que cuando tú traes tus bienes, que cuando tú traes tus riquezas a la iglesia, entonces el Señor te va a prosperar mucho más. Entonces ve gente que está llevando su coche, su casa, está entregando un montón de cosas a la iglesia para que el Señor se las multiplique. Eso no funciona de esa manera. Estos son personas que son asalariados. Y aquí dice en el texto que leímos, no es el pastor de la iglesia. El asalariado no es el pastor de la iglesia. Luego está un personaje que a ninguno nos gusta, el lobo, el de la Caperucita, ¿no? ¿Se conoce la Caperucita? ¿Aquí existía la Caperucita o no? Sí, ¿no? Hombre, que me ponen una cara que yo digo, madre mía, no sé, a lo mejor soy yo el único y mi esposa que conocemos a la Caperucita Roja. El lobo del cual está hablando aquí no es la Caperucita Roja. Dice que cuando el asalariado ve venir al lobo, huye. ¿Ven por qué es un asalariado? Porque cuando ve venir al lobo, piensa que el lobo se lo va a comer a él también. Y en la ilustración lo que quiere decir esto es que cuando el asalariado ve que hay problemas, en lugar de dedicarse a crecer con las ovejas, huye. Porque lo que le interesa es su propio bienestar, no le importa el beneficio de las ovejas, no le importa la salud espiritual de las ovejas, mucho menos le importa alimentarlas. Se quiere alimentar él, pero de la comida superficial. Y la palabra dice que el lobo, ¿a qué viene? Viene a destruir. ¿Se están dando cuenta de quién es el lobo? Hay un versículo en la Biblia que dice que no es lobo, dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No dice lobo rugiente, pero dice león rugiente, buscando a quien devorar. El lobo representa a nuestro mayor enemigo, Satanás. El lobo es Satanás. Y Satanás viene a las iglesias a destruir. Como dijimos al principio, ese señor sigue trabajando con la intención de destruir a la iglesia universal de Jesucristo. Y hemos hablado acerca del buen pastor. Hemos dicho, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor, iglesia? Jesús es el buen pastor. Y como buen pastor, Él conoce las necesidades de todos los creyentes. Él conoce las necesidades que tú tienes y las necesidades que yo tengo. Al principio hicimos una pregunta. ¿Qué necesita la iglesia para permanecer firme hasta el final? El buen pastor es el que le da a la iglesia seguridad, protección, guía y fortaleza. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. En el texto dice que el pastor sacaba las ovejas y ¿a qué las llevaba? A comer. ¿Por qué las ovejas necesitaban comer? Las ovejas necesitaban comer porque igual que nosotros necesitaban estar fortalecidas. El pastor sacaba las ovejas para llevarlas a comer y a beber agua. Pero no era cualquier comida, la mejor comida. Él quería que sus ovejas estuvieran fortalecidas. Jesucristo viene a un encuentro con nosotros diariamente para llevarnos a comer, para alimentarnos el espíritu. Por eso Él es el buen pastor. ¿Y por qué Jesucristo quiere alimentar nuestro espíritu? Para que estemos fortalecidos, hermanos.
Porque si nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente, no llegaremos hasta el final. Nos quedaremos en la mitad del camino. Pero aquí no va a pasar eso. Ninguno de la iglesia Génesis se va a quedar en el camino. Y si se cae, se levanta. Y si se levanta es porque Jesucristo lo levanta, pero también ayuda, también utiliza, también usa a otros hermanos para que nos ayuden a levantarnos. Esa es la fortaleza que el Señor nos provee. Él sabe cuál es la necesidad que tiene la iglesia Génesis y todas las iglesias locales, y en realidad Él conoce la necesidad que tiene su iglesia universal, porque Jesucristo está preparando su iglesia para venir a buscarla. Aquí quiero acotar algo. Jesucristo no viene a buscar otra cosa. Jesucristo solo viene a buscar a su iglesia. Él no se va a llevar las sillas, Él no se va a llevar este edificio, Él no se va a llevar tu casa, ni se va a llevar tu coche, ni se va a llevar tu ropa. Él te va a llevar a ti. Claro, amén, si formas parte de la iglesia universal de Jesucristo. La segunda necesidad que Jesucristo sabe que tiene la iglesia es que la iglesia necesita una guía. El pasaje nos habla de que el pastor buscaba las iglesias y iba delante de ellas. Abría la puerta, las iglesias, cuando las ovejas salían, él las contaba. Él sabía si le faltaba una. Dice el texto que él conoce el nombre de cada oveja. El Señor conoce el nombre de todas las personas que son realmente sus ovejas, las propias, las de Jesús. Y cuando el pastor sacaba las ovejas para ir a alimentarlas, dice la palabra que él iba adelante. Ciertamente el pastor va adelante, y yo me preguntaba, ¿y las ovejas que van allá atrás? Todas le seguían. El Señor conoce las necesidades de todas las ovejas, pero también sabe que hay ovejas de las que hablamos antes, que hay ovejas que tiran para el monte, que hay ovejas que en algún momento se pueden despistar. Es decir, hay cristianos que en algún momento nos podemos despistar y tomar el camino equivocado, irnos a otro lugar en vez de irnos en dirección hacia nuestro pastor, hacia nuestro buen pastor. ¿Me estoy explicando o todavía tenemos sueño? Si tú eres una oveja, di amén. Amén. Lo que no han dicho amén es porque están dormidos. Y el Señor, yo no lo sé, pero el Señor sabe aquí quiénes están escuchando la palabra y quiénes se están alimentando y quiénes están dormidos. Y dice que Él iba adelante. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, va delante de nosotros guiándonos. El pastor en aquel contexto sabía que habían ovejas que se podían descarriar. El Señor sabe que hay cristianos que se pueden descarriar. Y el Señor es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. El Señor sabe cuando una oveja se está descarriando. Porque en realidad, en el contexto que leímos, el pastor es un ser humano, va caminando y no tiene ojos en la espalda. Ojo, no tiene ojos en la espalda, pero ese pastor no iba siempre mirando hacia adelante. Ese pastor estaba pendiente de las ovejas. Eso no significaba que en algún momento alguna oveja se comportara como una cabra. En cambio, Jesucristo, el Espíritu Santo, sí sabe quiénes son las ovejas que se están descarriando. Sin embargo, el pastor de aquella época, el pastor humano, ¿saben qué hacía? Entrenaba a algunas ovejas. ¿Para qué? Para que estuvieran vigilando la retaguardia, para que estuvieran atadas pendientes del resto de las ovejas. Las entrenaba, las capacitaba. ¿Para qué? Para que aquellas ovejas, cuando vieran a una cabra, con su mismo ejemplo, la ayudaran a tomar otra vez el camino. Oye, no te vayas por ahí. Las ovejas que ya en tiempo no hablaban. Tampoco hablan hoy, ¿no? Las ovejas no hablan, los cristianos sí hablamos. Pero óigase bien lo que estoy diciendo. El Señor capacita a los cristianos para que cuando vean a otros cristianos descarriándose, puedan echarle una mano, puedan decirle, oye, por ahí no es, lo estás haciendo mal. Pero lo capacitaba, el pastor humano entrenaba. El Señor Jesús nos capacita para que hagamos eso también. Para que nos da autoridad. Pero cuando habla de que nos capacita, no es que nos dice, regáñalo, no es eso. Sí, el Señor no espera pastores perfectos. El Señor no espera cristianos perfectos ahora mismo. Pero si hay algo que el Señor espera de nosotros,
es que podamos ejercer nuestro ministerio siguiendo el modelo de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y Jesucristo, cuando llamaba la atención, lo hacía con amor, incluso a los fariseos, aunque en algunas oportunidades he leído cosas que le decía a los fariseos que podría tomarse como que les estaba levantando un poco la voz, pero eso no significaba que Jesús no sintiera amor en su corazón por aquellos fariseos. Les estaba explicando con todo el amor lo que le estaba diciendo. Le estaba hablando de lo que iba a ser su iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Cristo. En las iglesias locales, el Señor ha puesto personas capacitadas para poder exhortar a otros cristianos, a otros hermanos. Luego está la protección. En el versículo 7, Jesús vuelve a decir que Él es la puerta. Yo soy la puerta. Bueno, creo que es la primera vez que lo dice, pero lo dijo 2 veces. Yo soy la puerta. Si Jesús es la puerta, esto es lo que quiere. ¿Qué es una puerta? ¿Qué hace una puerta? Hemos dicho que era la única vía de acceso al redil. Generalmente en nuestras casas, ¿cuántas puertas hay para entrar a la casa? Por lo general hay una. Hay casas que pueden tener 2, pero por lo general hay una sola puerta de acceso. ¿Qué representa la puerta en tu casa? Que si tú estás viviendo en una casa, obviamente hay techo, ¿no? Pero si tú estás dentro de tu casa con la puerta cerrada, para ti eso es que estás protegido. Nadie que tú no le des permiso puede entrar a tu casa. Ya luego están los asaltadores, ¿no? Los asaltadores, los ladrones, que de eso no vamos a hablar en esta mañana. En Venezuela hay un montón. Y supongo que aquí también hay, y en Honduras, y en Perú, en Bolivia, en Colombia, y en todas partes del mundo. Bueno, creo que en Suiza como que no hay, algo así escuché, que en Suiza el que se quiere ir a vivir a un lugar donde no haya ladrones puede irse a vivir a Suiza, ¿no? Pero la puerta representa protección, nadie puede entrar. Jesús es la puerta. Nadie que no entre por la puerta, nadie que no entre por Jesús puede entrar a la iglesia, porque Jesús nos protege. Entonces Jesús le ofrece a su iglesia protección. Entonces ya hemos hablado de ¿qué? De guía, seguridad y protección. No, seguridad no, guía, fortaleza y protección. Ahora vamos a hablar de la seguridad. Este versículo quiero que lo leamos detenidamente. El versículo 9 dice: el que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá, pero será salvo. Iglesia, si tú perteneces a la iglesia universal de Jesucristo, si tú perteneces a la iglesia de Jesús, tú puedes tener la seguridad de que tú eres salvo. Jesús nos ofrece seguridad. Jesús, cuando dijo yo soy la puerta, nos está dando protección. Pero cuando pasas por la puerta, yo te estoy dando salvación. No entraste por el techo. Si tú has venido a la iglesia por el techo, lo siento decirte, hermano, hermana, no eres salvo. Es bueno que meditemos entonces por qué entramos a la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia local solamente, ya lo he dicho anteriormente, estamos hablando de la iglesia universal de Jesucristo, porque Él va a venir a buscar a su iglesia, no solamente a la iglesia Génesis. Por lo tanto, el pertenecer a la iglesia de Jesús es lo que te da la seguridad de tener la salvación. Y aquí es bueno que meditemos en qué somos. ¿Somos miembros de la iglesia o somos visitantes? ¿Qué somos realmente? ¿Queremos ser miembros de la iglesia? La palabra en esta mañana nos está explicando cómo funciona la iglesia. Ya para ir terminando, vamos a hablar de la última necesidad que el Señor sabe que tiene la iglesia. El Señor conoce que la iglesia necesita libertad. En el texto dice en el versículo 9, lo que acabamos de leer, será salvo, pero adicionalmente dice, y entrará y saldrá. Aquí me quiero detener un poco más. El pastor sacaba a las ovejas, primero las entraba por la noche y en la mañana las sacaba. ¿Qué quiere decir esto? Que las ovejas no estaban limitadas a estar únicamente en el redil. Las ovejas no estaban presas dentro del redil. Aquello no era, el redil no era una cárcel. La iglesia no es una cárcel. La iglesia es un lugar para adorar al Señor. Dentro de la iglesia tenemos libertad para adorar a nuestro Dios.
Y podemos entrar y salir. Aquí alguien se quedó durante toda la semana durmiendo dentro de la iglesia. Yo creo que no. Bueno, yo no me di cuenta. Y si se queda va a saltar la alarma y me lo van a avisar. Oye, hay un ladrón, un saltador. Porque para entrar a esta iglesia, bueno, hay 2 puertas allá afuera. Pero es una sola en realidad. Un cristiano, verdaderamente cristiano, tiene que sentirse libre. Porque Cristo pagó en aquella cruz no solo por nuestra salvación, sino también por nuestra libertad. Y cuando dice que la oveja tenía libertad para entrar y salir, ojo, no era para hacer lo que ellas querían hacer. Las ovejas no salían para hacer lo que les daba la gana. Bueno, perdón por la palabra, no me gusta decirlo, suena un poco feo. Vamos a decirlo más elegante, para hacer lo que les apetezca. Los cristianos no entramos y salimos de la iglesia para hacer lo que nos apetece. La libertad que Dios nos ha dado no consiste en hacer lo que nosotros queremos, porque si hacemos lo que nosotros queremos, estaremos haciendo lo que nos pide nuestra carne o lo que nos lleva a hacer las tentaciones del enemigo. Los cristianos, óigase bien lo que voy a decir, los cristianos tenemos plena libertad bajo la voluntad de nuestro buen pastor, bajo la voluntad de Dios. Hablamos del lobo. El lobo se acerca a un cristiano. ¿Cuándo, hermanos? Óigase bien. Ciertamente el diablo quiere destruir a la humanidad. El diablo y sus demonios. Claro que quiere destruirlos. Eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y eso lo sabemos todos. El diablo quiere destruir a la humanidad. Cuando el diablo ve que tú estás entregado a la obra del Señor, está más interesado en ti. Cuando el diablo ve que tú, bueno, sí, voy a la iglesia hoy, mañana tampoco, y la semana que viene tampoco, y la otra tampoco, y vengo un día que no tengo nada que hacer. Leo la Biblia cuando no tengo nada que hacer, si es que no tengo nada que hacer, pero si tengo que salir con mis amigos, yo no me voy a poner a leer la Biblia. Cuando el diablo ve que tú tienes una actitud como esa, déjame decirte, el diablo no se interesa en ti. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que tú no te estás alimentando. Cuando el diablo no conoce tus pensamientos, eso es imposible para él, pero sí conoce lo que sí te está viendo y conoce lo que estás haciendo y sabe qué debilidades tienes. Cuando el diablo sabe, cuando el diablo se entera, cuando se da cuenta que tú no estás preocupado por trabajar en la obra de Dios, el diablo tampoco se interesa en ti. ¿Sabes cuándo el diablo se interesa en ti? Hermano, hermana, iglesia, cuando el diablo ve que tú estás entregado a la obra de Dios. ¿Sabes por qué los pastores somos altamente atacados? Por eso. No los asalariados. No los asalariados. El diablo tampoco les interesa los salarios. Si acaso les interesa para que sigan predicando la prosperidad. Esos son del diablo. Porque el diablo les enseña a predicar lo que no está en la palabra. Todo lo que no está aquí es del diablo. Todo. La iglesia, hermanos, como tal, tiene la libertad de llevar el evangelio de Cristo. Para eso fue que Dios nos dio la libertad. Para eso, hermano, para trabajar en su obra. Si tú consideras que perteneces a la iglesia de Cristo, entonces tú tienes libertad, tienes salvación, tienes seguridad. ¿Cuándo el diablo te va a atacar? Cuando no estás bajo la cobertura del buen pastor. ¿Qué dijimos antes? Que el pastor se quedaba a la puerta a los pies de la puerta. Y que no se acercaba ningún animal salvaje, no se acercaba el lobo, no se acercaba el león rugiente. A la iglesia de Cristo no se va a acercar el león rugiente siempre que el pastor esté allí con la iglesia de Cristo. Y el pastor siempre está en la iglesia de Cristo, porque es su iglesia. Ahora, ¿hay ovejas o hay cabras dentro de la iglesia? ¿Hay ovejas o hay cabras que tiran para el monte? Si tú consideras que eres oveja, entonces allí no te tienes que preocupar, porque estás bajo la cobertura de tu Señor. Te tienes que ocupar, no preocupar, ocupar de trabajar en la obra de tu Señor. Hemos dicho que el Señor nos da todas las necesidades, cubre todas nuestras necesidades, pero como siempre hablamos, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y podríamos pensar ahora, ¿y qué hacían las ovejas? Las ovejas no hacían otra cosa que ¿qué? Oír la voz de su pastor y seguirle. Hay una cosa que los cristianos tenemos que hacer.
Primeramente, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Y el que tiene los ojos puestos en Jesús está mirando la cruz. No podemos mirar la cruz y no ver a Jesús porque van juntas. Para poder conocer a Jesús, tenemos que mirar la cruz. Y como hemos dicho anteriormente, yo puedo venir a la iglesia por cualquier motivo, con mis ojos puestos en otro lugar, en una persona. A lo mejor vine porque quiero conseguir novia. En esta iglesia no ha pasado eso, pero puede pasar. Por ahí puede venir una persona, un chico, a buscar a cualquier chica soltera de esta congregación, porque hay muchas guapas. Ya lo hemos dicho antes. Ay, hay guapas que se están riendo porque creo que están esperando a su príncipe azul. Mucho cuidado que en vez del príncipe azul te aparezca el lobo. Ten cuidado que si estás esperando a tu príncipe azul no te aparezca el lobo. Puedes venir por lo que tú quieras a la iglesia, pero una vez estando dentro, enfócate en Jesús. Porque el pastor no está diciendo, yo no estoy diciendo que para entrar a la iglesia no nos vamos a mentir. Todos llegamos por algún motivo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no vinimos buscando a Jesús. Yo no vine buscando a Jesús, yo venía porque mi matrimonio estaba a punto de terminar. Y yo quería saber si Jesús podía restaurar mi matrimonio. Y gloria a Dios que hoy estoy aquí con mi esposa sirviendo en este lugar. Pero ¿sabe por qué pasó eso, hermano? Porque cuando yo llegué buscando restauración de mi matrimonio, yo puse mis ojos en Jesucristo. Si tú vienes a la iglesia poniendo tus ojos en otra persona o en otra cosa, en otro elemento, si tú vienes buscando la necesidad de desarrollar tu talento de cantar, si tú vienes buscando la necesidad de que se te quite alguna enfermedad que tienes, eso no es pecado. Eso puede ser una herramienta que Dios usa para traerte. Pero aquí lo importante es que una vez estando dentro, pongas tus ojos en Jesús. Eso es lo que está esperando el Señor, que tú pongas los ojos en Jesús. El Señor está esperando en esta mañana que tú estés oyendo esta palabra y que tus pensamientos no estén yendo para otro lado y no estés escuchando otras voces, porque las ovejas no oían la voz de los extraños. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Si tú te consideras una oveja, tú tendrías que estar oyendo lo que el Señor, no yo, no oigas mi voz. Tú no tienes por qué reconocer mi voz. Tú tienes que reconocer la voz de Jesús, el buen pastor, porque Él es el buen pastor. Y fíjense, hablamos de que Él usaba pastores, pero cuando leímos el texto que habla de los pastores, Él dice que les dio el ministerio, pero dice evangelistas, profetas, maestros, pastores. No dice buenos pastores. No dice yo preparé buenos pastores, dice pastores. Porque el único buen pastor se llama Jesús. Y eso sí lo dijo en su texto. Yo soy el buen pastor. ¿Qué otra cosa está esperando el Señor? Que le conozcamos. Que le conozcamos. El texto dice que las ovejas reconocen la voz. Y además dice, y yo conozco a mis ovejas, lo voy a leer, y las mías me conocen. Las mías. ¿Cuántos aquí son ovejas de Jesucristo? Amén. Si tú levantaste la mano, si tú dijiste amén, aunque no se te haya oído, tú eres una oveja de Jesucristo y el Señor te conoce. El Señor sabe, yo no tengo la capacidad de saber quién aquí es un verdadero cristiano. Eso no es mi incumbencia. Eso a mí me tiene que, a nosotros, a mi esposa y a mí nos tiene que preocupar por enseñar la palabra del Señor, por llevarte a descubrir cuáles son tus dones, por llevarte a descubrir cuáles son tus talentos, por llevarte a que tú oigas la palabra del Señor. Ese es nuestro trabajo. Pero yo no puedo acceder a tu corazón mientras que Jesús en esta mañana, el Espíritu Santo, está en tu corazón. Y el Espíritu Santo ya tiene marcadas cuáles son sus ovejas. Es decir, las que le conocen. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? Hemos trabajado durante el año pasado bajo la visión conociendo a Jesús, y ahora estamos conociendo a Jesús mirando su cruz. El Señor está esperando que nosotros les conozcamos. ¿Sabes por qué el Señor espera que tú le conozcas? Eso tiene una explicación. El pastor tenía una relación con sus ovejas. Él las conocía y ellas le conocían a él.
Nosotros como cristianos tenemos una relación con nuestro buen pastor. Y a medida que lo vamos conociendo, le vamos amando. Es una relación bidireccional donde se expresa un amor mutuo. Entonces yo te voy a decir algo. ¿Crees que Jesús te ama? Si todavía dudas de que Jesús te ama, mira la cruz. Mira la cruz. El sacrificio que Él hizo en esa cruz fue por ti y fue por mí y fue por toda la iglesia Génesis y fue por Mataró, por Venezuela, por Colombia, por España y por el mundo mundial. Como dicen los jóvenes, ¿no? Mundo mundial, ¿no es? Algo así es que dicen. El Señor entregó su vida y fue la más grande expresión de amor que te pudieron haber dado. Así que no sigas esperando que tu príncipe azul te demuestre el amor. Porque ya te digo, te puede salir el lobo. Ahora mira más bien a tu buen pastor que ya te demostró el amor. Y así como digo príncipe, digo princesa, tu princesa rosada. Oye, que este pastor es un poquito... Bueno, no voy a hablar de ese tema porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que si rosa y azul, el chico puede usar rosa, la mujer puede usar azul. Eso no es el tema de esta predicación. Pero así como las mujeres también sueñan con un príncipe azul, los hombres también soñamos con una princesa azul. A mí, una princesa rosada, y a mí me llegó la mía. Y mira qué casualidad, yo soñaba con una princesa rosada y a ella, su color favorito, el rosado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Qué más espera el Señor de nosotros? ¿Qué más espera el Señor de su iglesia? ¿Qué más espera el Señor de sus ovejas? ¿Qué más espera el Señor de nosotros los cristianos? El texto dice que las ovejas seguían a su pastor. Primero dicen, oían su voz y seguían a su pastor. Y esto no es más, hermano, que obedecer. Obedecer a su pastor. Seguir a Jesucristo. Ser discípulo de Jesús. Si tú eres una oveja, si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente de la Iglesia Universal de Cristo, tienes que obedecer al buen pastor. Y el buen pastor se llama Jesús. No es a tu pastor, no es a mí. Yo no te estoy pidiendo que me obedezcas a mí. Yo te estoy pidiendo que obedezcas al Señor. El Señor está esperando de nosotros no la perfección, sino que está esperando nuestra obediencia. Iglesia, tenemos que poner los ojos en Jesús. Fíjense que hemos dicho al principio que habían rediles comunitarios donde había diversos rebaños. Cada oveja sabía el pastor cuál era su pastor, cuál era el pastor que le iba a alimentar. Iglesia Génesis, ¿sabes tú quién es el pastor que te tiene que alimentar? Que no soy yo. Yo simplemente soy un instrumento y mi esposa en manos de nuestro buen pastor. Y así como digo nosotros, digo los demás. Todos nosotros somos instrumentos en manos del Señor. Iglesia Génesis, no oigas otras voces. No te centres en oír, en recibir alimento de otras personas. Recibe el alimento de Jesucristo, de Jesús. ¿Qué mejor manera de recibir el alimento? Ciertamente en las iglesias como en esta se predica la palabra. Pero la mejor manera de recibir el alimento de Jesús es meditando en la palabra. Perdónenme que sea tan pesado. Bueno, no debería resultarles pesado, porque hemos hablado de la libertad. Tú tienes libertad de leer la palabra cuando tú quieras. Pero ya hemos visto cómo funciona la iglesia de Jesucristo. En resumidas cuentas, para que la iglesia permanezca firme hasta el final, es necesario un pastor y unas ovejas. Eso es lo principal. Pero no un pastor simplemente, un buen pastor y unas ovejas. No hacen falta cabras. Las cabras se convertirán en ovejas. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, Iglesia Génesis. Que meditemos en esta palabra y que podamos determinar, podamos esperar o desear que el Señor, que el Espíritu Santo nos revele si realmente somos ovejas del buen pastor.
Dios le bendiga.